Lo que tratamos de entender en este estudio es si hay un razonamiento, alguna causa que pueda justificar la escasa presencia de mujeres en los consejos de administración. Y en particular tratamos de entender si es porque tienen una capacidad distinta para monitorizar el comportamiento de los gerentes. Las conclusiones fundamentales a las que hemos llegado han sido tres. Una primera, que no hay diferencias en la capacidad de monitorización entre hombres y mujeres. Una segunda, que existe discriminación en el acceso a los consejos de administración, es decir, hay empresas que sistemáticamente prefieren contratar hombres en lugar que mujeres. Y una tercera, que estas empresas que discriminan a las mujeres en el acceso a los consejos de administración también son sistemáticamente las que tienen peor información financiera. Probablemente los resultados sean extrapolables al caso español. El problema principal, y por lo que utilizamos una muestra británica, es porque hay tan pocas mujeres en los consejos de administración españoles que no podríamos hacer realmente un trabajo estadístico al uso. Utilizamos una base de datos muy grande de empresas británicas de gran tamaño y tratamos de identificar aquellas empresas que discriminaban a mujeres frente a empresas que no discriminan a mujeres. Para eso utilizamos modelos estadísticos que predicen cuántas mujeres deberías tener en el consejo de administración en función de las características de la empresa. Yo creo que las aplicaciones son dos fundamentales. Una primera sería plantearnos por qué hay tan pocas mujeres en los consejos de administración cuando no se aprecia que existe ninguna diferencia, y la segunda es, por así decirlo, una implicación, y es que el hecho de no tener mujeres en los consejos de administración o tener muy pocas puede ser una señal de que la empresa está preparando peor información financiera. Lo que demostramos es que no hay un efecto causal, que las mujeres no se comportan de manera distinta a los hombres, sino que son las empresas que contratan de forma distinta. Hay empresas que discriminan a las mujeres y esas empresas son precisamente las que manipulan la información, y hay empresas que contratan a más mujeres y no discriminan, y esas son precisamente las que no manipulan la información.